Yo, como siempre, les dejo la reflexión final en el cierre. Desde que oí a Pepe Álvarez sugerir un impuesto para financiar el régimen de guerra hace ya una semana, no he dejado de pensar en una cosa: que la guerra nunca termina en un cuerpo sin vida o en un batallón derrotado. He estado dándole vueltas a esta idea, sobre todo ayer, mientras conversaba con preocupación con amigos y amigas por ese aumento de 10.500 millones de euros en gasto militar, y lo que significa que hasta los líderes sindicales, que se supone que defienden los derechos de los trabajadores, hayan asumido del todo esta medida de guerra y el discurso de la guerra, convirtiendo este 1 de mayo que ha pasado, como bien decimos en el editorial de Diario Red de hoy, en una fecha no de reivindicación de la clase trabajadora y sus derechos y urgencias, sino de protección a un gobierno de la guerra. Álvarez, secretario general de UGT, pide un impuesto que deberíamos pagar todos y todas al margen de nuestras condiciones materiales. Vaya sindicalismo de clase. Y Unai Sordo, Comisiones Obreras, nos garantiza en cada entrevista que ha brindado esta semana que en el corto plazo no se recortará en nada. El segundo sigue el argumentario del PSOE, pero el primero ya directamente le escribe las propuestas al PP. Y entonces nos preguntamos, ¿estos son nuestros sindicatos? Y no me refiero a las bases sindicales, sino a sus dirigencias. Dirigencias que están por el rearme en este momento y que entonces no están a la altura del tipo de sindicalismo que necesitamos en tiempos de régimen de guerra, que debe ser respondido con una guerra contra sus guerras. Eso es la defensa de la paz. Pero cuidado, porque la diferencia no es táctica ni es estratégica. Si algo queda claro, es que estamos hablando de una profunda diferencia ideológica, donde estos dirigentes parecen haber olvidado que solo la paz garantiza nuestra seguridad, nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros salarios dignos. Porque, insisto, la guerra nunca termina en un cuerpo sin vida o en un batallón derrotado, señor Álvarez o señor Sordo. La guerra es una subjetividad que, cuando gana, nos condena a contar por miles los cadáveres, pero también a cambiar nuestras dinámicas de vida. Porque la guerra es mucho más que las armas. Estas son solo su puerta de entrada. Con el mismo argumento bélico que utilizan hoy para destinar 10.500 millones de euros en aumentar el gasto militar, es decir, que el mundo es así aunque no lo quise yo, o en tenemos que defendernos y garantizar nuestra seguridad de esa amenaza externa fantasma, vendrán las otras caras de la guerra. Y no será entonces solo el gasto militar. Tocará también blindar las fronteras, porque las amenazas no son solo Putin y Trump, sino también aquellos a los que llevan criminalizando y deshumanizando durante años. Esos migrantes que somos clase obrera. Una comunidad que ya de por sí no accede a derechos y muchas ni a salarios porque no podemos tener papeles. Esos migrantes que conocen ya la guerra, porque nos la han declarado hace mucho tiempo. Y con esos mismos argumentos que usan hoy para justificar los 10.500 millones de euros para la guerra, te dirán que también toca infiltrar aún más nuestros movimientos sociales, para alegría del señor Marlaska, que en esto ya está curtido. Porque nos dirán que es la única forma de garantizar nuestra seguridad. Porque no podemos en tiempos de guerra permitir la libertad de reunión tan tranquilamente, el ejercicio del derecho a hacer política tan abiertamente, ni mucho menos la posibilidad de que haya colectivos que se levanten contra su guerra. Y con esos mismos argumentos que usan hoy para justificar los 10.500 millones de euros para la guerra, veremos cómo se hacen aún más permisivas la violencia institucional. Porque si estamos en estado de guerra, todas las garantías quedan suspendidas. Veremos cómo los controles en las calles serán norma, porque hay que prevenir. Y con el argumento falso de que Putin envía misiles a Albacete, empezarán las redadas por perfil racial y con sesgo de clase. Y ya sabemos quiénes seremos los cuerpos en sospecha, porque esto no va a acabar en el color de nuestra piel, sino que también atentará contra quienes son percibidos como amenaza por quienes deben protegernos en esta guerra. Cuidado entonces los rojos amenazantes, los que portan orgullosos símbolos republicanos, los trabajadores precarios, las activistas medioambientales que ya están viviendo lo que es la guerra hace años, los sindicalistas alborotadores, los maestros pacifistas que enseñan que la guerra no es el camino, o los jóvenes que no quieran ir al frente, y por supuesto las migrantes y también sus hijos con DNI español, a quienes ya se les vulneran derechos por racismo, pero que ahora verán la arremetida en su versión más bestializada. Todo esto es la guerra, porque la guerra nunca termina en un cuerpo sin vida o en un batallón derrotado. La guerra es una subjetividad que si gana, lo toca todo y lo fractura todo. Es el fin del diálogo y la negociación, pero también de la democracia, cuando se asume que en momentos excepcionales los derechos son obstáculos y las libertades son amenazas. Aprendan algo de las que ya vivimos en guerra hace mucho tiempo. Claro que habrá recortes, y no será solo en partidas sociales, señor Álvarez, señor Sordo. Y por eso la manifestación de ayer convocada por Comisiones Obreras y UGT tuvo contrapeso, porque hubo alternativa. Porque en esta manifestación habitual del 1 de mayo los sindicatos mayoritarios han puesto pancartas y cantado arengas que bien podrían haberse cantado el año pasado o el anterior, como si no estuviéramos en un tiempo excepcional. O se han limitado a decir que la gran amenaza es Donald Trump, obviando que están a favor de la estrategia gubernamental de hacer exactamente lo que Trump quiere, que dependamos aún más de la otra. Pero la clase obrera no existe al margen de la guerra en la que nos quieren meter, porque la clase obrera será la más perjudicada por esa guerra.
Estamos en el ojo de la tormenta de la guerra. Y por eso ayer no había reivindicación laboral posible si no se defendía la paz. Necesitamos por eso una articulación movilizadora y multitudinaria por esa paz. Somos los y las trabajadoras las que podemos poner freno a este furor bélico. Pero eso supone ir contra Moncloa, ir contra Sánchez, contra Marlaska, contra Robles, pero también contra Yolanda Díaz o Mónica García, porque han asumido que todos ellos, para mantenerse, necesitan ser un gobierno de coalición de la guerra. Y por supuesto también contra Pepe Álvarez o Unai Sordo, que han decidido que el gobierno está primero y los y las trabajadoras estamos después. Porque fueron somos es algo que recordamos siempre. Y precisamente con la memoria justa de quienes se dejaron la piel y la vida por conseguir derechos, no podemos limitarnos a un no quiero retroceder lo ganado, sino aún lo queremos todo para los y las trabajadoras. Y lo queremos todo, sobre todo ahora que nos vuelven a poner en la diana, como ya ocurrió con la crisis económica en 2008. ¿Quién paga sus crisis? ¿Seremos los mismos quienes paguemos sus guerras? La irresponsabilidad histórica de los partidos de gobierno y de estos sindicatos, porque no son todos, se ha visto muy clara ayer, 1 de mayo, en un momento en que nos están apuntando con el cañón del BOE. El Frente por la Paz cuenta, eso sí, con otros sindicatos de clase y otros movimientos y partidos que en este momento están a la altura, te gusten más o te gusten menos. Hay alternativa, hay partido, porque recordemos que la guerra nunca termina en un cuerpo sin vida o en un batallón derrotado. La guerra es una subjetividad que cambiará las dinámicas de nuestras vidas. Aprendamos de las resistencias y las luchas de quienes ya son cuerpos en guerra hace mucho tiempo, porque nos necesitamos todos si queremos frenar esta amenaza contra nuestras vidas, nuestros derechos y nuestras democracias. Ayer hubo una primera muestra de la articulación de la resistencia. Vamos por la siguiente. Hasta el lunes.